de hoy con el tema vigencia de la ley. Este es, si se recuerdan ustedes, es uno de los problemas que resuelve la técnica jurídica. La técnica jurídica resuelve 5 problemas que son vigencia de la ley, interpretación de la ley, integración de la ley, conflicto en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. Cuando hablamos de vigencia, permítame un momentito, por favor. Sí, cuando hablamos de vigencia, les decía pues que es uno de los problemas que resuelve la técnica jurídica. Está la interpretación de la ley, integración de la ley, vigencia, conflicto de leyes en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. El día de hoy vamos a tratar uno de los problemas que resuelve la técnica jurídica, como lo es la vigencia de la ley. Pues bien, la vigencia de la ley es similar a lo que sucede con la vida de las personas, pues la vida de la ley, la vigencia, la podemos comparar con la vida de las personas, pues tiene un inicio y tiene un fin. Ese inicio, pues, comienza con la iniciación de la vigencia y su fin, pues, cuando deja esta de tener existencia legal o jurídica, a través ya sea de la abrogación o de la derogación, que vamos a ver más adelante cómo se sucede esto, ¿verdad? La abrogación o la derogación. Podemos definir la vigencia como el periodo por el cual el Estado reconoce obligatorio el cumplimiento de la ley. El periodo por el cual el Estado reconoce obligatorio el cumplimiento de la ley. Por última vez, el periodo por el cual el Estado reconoce obligatorio el cumplimiento de la ley. Solo le voy a dar ingreso a unos compañeros que están pendientes de ingresar. Decíamos pues que la definición de vigencia de la ley es el periodo por el cual el Estado reconoce obligatorio el cumplimiento de la ley. Vamos a darle ingreso a Angelín Orellana y a Jeffrey Huertas. Bien. Y en Guatemala contamos con 2 sistemas de iniciación de la vigencia que, según la doctrina legal, la doctrina científica, son los siguientes: el sincrónico y el sucesivo. El sincrónico es un sistema por el cual la vigencia entra en todo el territorio donde debe ser aplicada de una sola vez. Es decir, el sistema sincrónico entra de una sola vez en todo el territorio nacional. Y el sistema sucesivo cobra vigencia escalonadamente en diferentes periodos para diferentes franjas territoriales. El sucesivo cobra vigencia escalonadamente para diferentes periodos en diferentes franjas territoriales. Vamos a darle ingreso a Edwinson Córdoba. Bienvenido, Edwinson. Bien. Cuando hablamos de los sistemas de iniciación de la vigencia, decíamos pues que estamos frente al sistema sincrónico y al sucesivo. El sistema sincrónico es cuando entra de una sola vez la vigencia en todo el territorio nacional. Y
Cuando hablamos del sistema sucesivo, hablamos que entra en vigencia escalonadamente en diferentes periodos y en diferentes franjas territoriales. El más común de los sistemas de iniciación de la vigencia actualmente es el sistema sincrónico, ya que los medios tecnológicos han permitido pues que comunidades alejadas estén simultáneamente conectadas a través de los diferentes modos tecnológicos, ya sea pues a través de un correo electrónico o un WhatsApp o inmediatamente pues a través de una comunicación vía internet. Es así pues como el sistema sucesivo cada vez es menos utilizado. La última vez que se quiso utilizar el sistema sucesivo en Guatemala fue cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, que no existían los suficientes fondos económicos ni la estructura administrativa suficiente como son los recursos materiales y humanos para poder implementar nuevos juzgados de carácter oral y de sentencia en todos los departamentos de la República. Fue así pues como se pensó que podía ser una solución ir promoviendo la vigencia del Código Procesal Penal, en el actual, por diferentes franjas territoriales. Por ejemplo, la zona central, luego la región sur, la región, vamos a darle ingreso a Carlos Eduardo Flores. Y luego, pues, la región norte y occidental de la República. ¿Por qué? Porque no existían, como les mencionaba, los fondos económicos necesarios, ni la estructura en recursos humanos y materiales como vehículos, escritorios y las herramientas administrativas necesarias para poner en funcionar los nuevos juzgados. Mucho menos, pues, los inmuebles necesarios para poder, pues, poner en práctica el Código Procesal Penal, que hoy en día, pues, ya lleva casi 29 años de haber entrado en vigencia. Pero sí se pensó seriamente en que entrara en vigencia escalonadamente. A este sistema pues se le denomina sucesivo. Y al que entra de una sola vez se le denomina sincrónico. Vamos a leer el artículo 180 de la Constitución Política de la República para ver que nuestra Constitución Política admite la posibilidad de poner en práctica pues los dos sistemas de iniciación de vigencia. Leamos el 180 3 veces, por favor, de la Constitución. Artículo 180, vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo a su ámbito territorial de aplicación. Gracias. Otra lectura. Artículo 180 de la Constitución. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo a su ámbito territorial de aplicación. Gracias. Una última lectura, por favor.
Artículo 180, vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Muy bien. Entonces, por favor, ¿alguien quiere interpretar el artículo este? A ver cómo lo relaciona con lo que hemos platicado. Adelante, Olga. Luego, Sandra. Como Olga no atendió el llamado, Sandra, por favor. Buenas noches, licenciado. En este artículo se encuentran los dos, ¿verdad? Yo encuentro los dos sistemas. Sí. El sincrónico, cuando dice que empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra, o sea, todas sus partes. Ajá. Después de su publicación en el Diario Oficial, a menos, ahí va la sucesiva, ajá, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial. Esa segunda parte se refiere al sistema sucesivo, ¿verdad? Muy bien, felicito. Vamos, Claudia, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Iba a decir casi lo mismo que ella, pero ahorita... Dígalo, por favor, dígalo, porque eso nos refuerza a todos, a los demás compañeros. Sí, lo que iba a explicar era lo mismo, ¿verdad? Que lo que nos dice acá es que el sistema es sincrónico porque hasta que se publique, pero no me atrevo, pero lo voy a decir, a que no estoy tan de acuerdo en que también es sucesivo, porque acá no nos habla de algo que se va a publicar de forma escalonada, sino que dice, digamos, si en 8 días no se publica en el Diario Oficial, o porque a veces pasa, ¿verdad? Que hay leyes, usted nos explicaba en el primer semestre de que decía entra en vigencia en 2 años, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso no es como que estén lanzando una ley en forma escalonada, sino solo están como ampliando la fecha de publicación. Exactamente. Usted también tiene... Por eso pienso que no es... También tiene la razón. Es cierto lo que usted dice. Pero, perdone, pero entonces a la larga, en cierta manera, sí toca parte de los dos conceptos, Lick. ¿De qué conceptos? El concepto de que es escalonada, al momento de que es publicada, pues entra en vigencia, pero en la misma puede indicar desde cuándo, ¿verdad? En todo el territorio. Entonces, exactamente. Si indica desde cuándo, aunque cuando amplíe, cuando dice ahí la clave ahí es amplíe o restrinja el plazo, ¿verdad? Ajá. Ahí se está refiriendo a los 8 días, no al sistema sucesivo sincrónico. Dice que todo va a ser sincrónico porque entra en vigencia de una sola vez. Pero ya viene el escalonado cuando es en diferentes franjas territoriales y en diferentes periodos. Claro, como lo aclara, ¿verdad? Sí, como ahí lo aclara bien la ley. Y Claudio también tiene razón, pues que la ley también permite, pues, no solo los 8 días, permite más o permite menos, ¿verdad? Porque en el caso de que la misma ley a los legisladores se le ocurra que entra en vigencia al día siguiente, pues el día siguiente va a entrar. Pero si al legislador se le ocurre que, o por necesidades de la entrada en vigencia o las necesidades sociales que existan en ese momento, entra en vigencia 60 días después de su publicación, así va a ser también, pero entra en vigencia siempre de una sola vez. Pero luego viene, pues, que también permite
la entrada en vigencia para diferentes periodos en diferentes franjas territoriales. Lo que les estaba explicando que iba a suceder con el, que al final y al cabo ya no sucedió, con el Código Procesal Penal. Sí, Sandra. Licenciado, cuando se refiere al ámbito territorial es porque a veces se hacen leyes específicas para un municipio, por ejemplo, que estaba en conflicto de Ixtahuacán, un conflicto de tierras, tenía un estado de sitio, ¿verdad? Exactamente, también. Entonces, a eso se refiere que... no solo a eso, no, que se refiere también a que puede entrar en vigencia una ley, pues, en una región completa, o puede especificar un municipio delimitadamente específico, ¿verdad? Como el caso de esos dos municipios que están en conflicto de tierras. Exactamente, territorial. Gracias. Bueno. Vamos a darle ingreso a Josué Conde. Pues esos son los dos sistemas de iniciación de la vigencia y pues nuestra Constitución política permite esa posibilidad de que se apliquen en Guatemala el sistema sucesivo y el sistema sincrónico. Luego tenemos las clases de vigencia que tenemos: vigencia determinada y vigencia indeterminada. Cuando hablamos de vigencia determinada, pues hablamos de un tipo de vigencia en la que se estipula la fecha o el periodo de tiempo en que la misma estará en vigor. Es en la que se estipula la fecha o el periodo de tiempo en que la misma estará en vigor. Y la indeterminada, cuando no se declara en la ley la vigencia de la misma. La mayoría de leyes, pues, tienen una vigencia indeterminada: Código Penal, Código Civil, Código de Notariado, pues, son raras, pero muy raras las leyes que tienen un periodo de vigencia específico. Por ejemplo, estas que mencionaba Sandra, de los estados de emergencia en determinados municipios, ¿verdad? O de prevención, por ejemplo. Para determinados municipios, pues necesariamente tienen que ser de un mes. Ahí lo establece la propia Constitución. Pero la mayoría de leyes son de vigencia indeterminada. Otras, por ejemplo, el periodo de imposición, leyes tributarias, por ejemplo, ¿verdad? El IUCI, por ejemplo, pues para un año. La ley del impuesto de circulación para vehículos, pues también para un año, y hay leyes, pues, que, pero son muy escasas, muy raras, que van a tener un periodo de vencimiento. En ese sentido, pues, las leyes o normas de carácter determinada es cuando se tienen una fecha o un periodo de tiempo que la misma va a estar en vigor. Y luego la indeterminada, cuando no se declara la vigencia de la misma, es decir, pues no tienen una fecha límite de vigencia. Cuando ya está obsoleta, cuando ya está anacrónica la ley, pues la misma sociedad hace los reclamos necesarios, o los mismos legisladores pues se dan cuenta que la ley pues ya no cumple con el desarrollo, no es coherente con el desarrollo social. Y la forma de ponerle fin a la vigencia, doctrinariamente tenemos dos formas, que es la abrogación y la derogación, ¿verdad? La abrogación es total. La abrogación es total y la derogación es parcial. Esto ya lo vimos también en el primer semestre, ¿verdad? La abrogación es cuando una ley se deja sin vigencia totalmente, y la derogación cuando la ley se deja sin vigencia parcialmente. En el ámbito forense, en el ámbito de los abogados, generalmente en la práctica pues no hay distinción, para todo decimos derogación, pero lo correcto, lo legalmente doctrinario sería pues para abrogación
suprimir totalmente una ley, y derogación, suprimir o anular parcialmente una ley. Y luego esta derogación o abrogación puede ser tácita o expresa. Tácita, pues, cuando en la nueva ley no se manifiesta que se está dejando sin efecto la ley anterior, pero está tratando el mismo tema, la misma materia, el mismo asunto o la misma índole de que se trata la ley, y pues la está legislando nuevamente. Entonces, leyes nuevas, así lo establece la ley del organismo judicial, dejan sin efecto leyes anteriores. Entonces, ahí estamos frente a la ley, a la derogación o abrogación tácita, porque no se está diciendo que se dejan sin efecto las normas anteriores, pero se está legislando, se está normando el mismo precepto, los mismos hechos con nuevas normas. Ahora, cuando se está diciendo que sí se dejan sin efecto las normas anteriores, por ejemplo, en el Código Civil y generalmente en el Código Penal, pues para que no haya ninguna duda, se menciona al final en las normas derogatorias que se dejan sin efecto tales y tales normas. A eso se le llama derogatoria o abrogatoria expresa. La derogatoria o abrogatoria puede ser expresa cuando se menciona, se dice, ¿verdad?, que se están dejando sin efecto las leyes anteriores. Y la tácita no. En la tácita no se dice, pero se sobreentiende que si están legislando sobre un nuevo precepto, sobre unos nuevos hechos, sobre una nueva conducta, entonces no queda sin efecto, sí queda sin efecto, pues, el precepto anterior. Eso es en cuanto a la vigencia de la ley. Ya recapitulando, pues, decimos que la vigencia de la ley la podemos definir como el periodo por el cual el Estado reconoce obligatorio el cumplimiento de la ley, y la comparamos como el periodo de vida de los seres vivos, pues, que tiene un inicio cuando se publica la ley, por ejemplo, ¿verdad?, y tiene un fin cuando se abroga o se deroga esta ley. Y la definimos, como ya mencionamos varias veces, como el periodo por el cual el Estado reconoce obligatorio el cumplimiento de la ley. Vimos pues también que hay dos sistemas de iniciación de la vigencia: el sincrónico y el sucesivo. El sincrónico, cuando entra en vigencia de una sola vez en todo el territorio donde va a ser aplicada la ley. Y el sucesivo, cuando por razones de la distancia cobra vigencia escalonadamente en diferentes periodos para diferentes franjas territoriales. Vimos pues y leímos el artículo 180 y fue interpretado muy bien por los compañeros y compañeras que leyeron el artículo, que nuestro ordenamiento constitucional permite la aplicación de los dos sistemas, sincrónico y sucesivo. Luego tenemos la vigencia, las clases de vigencia, determinada e indeterminada, que la determinada es cuando se estipula en la misma ley la fecha en que ésta va a dejar de tener vigencia. Y la indeterminada cuando no se estipula, no se establece qué fecha, sino pues cuando se va a derogar o dejar sin efecto o abrogar esta ley por distintas razones, ya sea porque no cumpla con estar de acorde con las condiciones actuales de la vida, o condiciones tecnológicas, condiciones económicas. Hay tantas situaciones que pueden determinar pues la vigencia, es decir, el fin de la vigencia. Y luego la derogatoria, que puede ser el fin de la vigencia, que puede ser
por abrogación o por derogación. Doctrinariamente se conoce abrogación para dejar sin efecto o anular una ley totalmente y derogación para dejar sin efecto parcialmente una ley. En el ámbito de la práctica, doctrinariamente, científicamente, lo correcto es distinguir entre uno y otro. Pero en la práctica, derogación se usa para los dos ámbitos, incorrectamente. Y luego tenemos la derogatoria o abrogatoria tácita y expresa. Tácita cuando es sobreentendida, es decir, pues una nueva ley sin manifestar que se está abrogando o derogando una ley anterior, está tratando esa conducta, ese hecho que ya se había legislado, por lo tanto la nueva ley va a dejar sin efecto la anterior. Pero no lo dice. En la expresa sí lo dice, lo declara que se dejan sin efecto tales o cuales normas. A eso se le llama expresa, abrogatoria o derogatoria expresa. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna participación. Con mucho gusto. Todo bien, Lee. Gracias, Marc. Todo bien para mí también, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muy bien, gracias. Gracias a todos por su participación, por su atención. Les deseo que pasen una feliz noche y cuídense mucho. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias por todo, que esté bien. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, cuídense.